Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga mucho. Para varios de nosotros han sido semanas medias complicadas, familiares enfermos, el trabajo de repente, en mi caso, mi trabajo está más complicado. Así que siempre es refrescante estar acá entre medio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Durante las últimas semanas, durante varias semanas, hemos estado revisando una serie que se llama El Gran Panorama Bíblico. ¿Ya? Como su nombre lo dice, es el panorama bíblico. Y de a poco nos hemos dado cuenta de que la Biblia es un solo relato. ¿Ya? Si bien está compuesta por hartos libros, hartas historias, hartos personajes, los que íbamos cuando chicos a la escuela dominical, no sabíamos los nombres de los personajes, los reyes, todo. Ya, todo eso tiene un sentido. Es bueno porque haber aprendido tantos nombres sin ningún sentido. Pero lo importante es que este relato, este único relato, gira en torno al gran amor de Dios para con nuestras vidas. ¿Cierto? Es un relato que solamente tiene sentido cuando miramos a la figura de Jesucristo. Sin Jesucristo, todas estas historias no tienen una conexión clara. Pueden ser datos históricos, claramente, hay muchos datos históricos. Pueden haber libros poéticos hermosos, pero sin Cristo no hay nada que le dé sentido a toda esta historia. Sin Cristo, ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento tienen sentido. Y este gran relato es la historia de amor de Dios para con su pueblo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Sí? Entonces hoy llegamos a la conclusión. ¿Ya? Es un honor llegar ahí a la conclusión de la serie. Y con esto llegamos también a la conclusión de este gran panorama bíblico. ¿Se puede mostrar la imagen que...? Ya. No sé si se acuerdan de esta imagen. ¿Ya? Hace un tiempo la mostré. Esta imagen es de un arcoíris. No. Esta imagen es una imagen que refleja todas las referencias cruzadas que existen en la Biblia. Acá abajo, obviamente no se nota acá, pero todas esas líneas son los libros de la Biblia. Y esto muestra todas las referencias que un libro de la Biblia hace al futuro y al pasado. Son cerca de 63.000 referencias que hace la Biblia a otros relatos y a otras profecías y a otros datos históricos que ya estaban contenidas en la misma Biblia. Entonces, esto no es solamente una infografía bonita, esto es el resultado de una investigación bibliográfica que se hizo. Y esto es evidencia de la conexión que existe en la Biblia, de esta, podríamos decir, unicidad de la Biblia, de esta unidad de la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú en realidad no lo haces tan difícil comprender que la Biblia es un solo relato. No es tan difícil ver cómo en la figura de Jesucristo todo se unifica. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y es la misma palabra, Señor, que ha nutrido a todo tu pueblo durante años, durante siglos, y es la palabra viva que tenemos acá, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder recepcionar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si se puede poner un poquito los versículos de hoy. Claramente, no es una lectura tan fácil. Ya, no es como cuando Jesús llegó y dijo, seguid este mandamiento, etcétera, etcétera. Y eso fue un problema también para mí, porque, básicamente en estos versículos veo miles de detalles y datos, etc. ¿Ya? Pero para comenzar,
yo ya hice esta pregunta y voy a agregar otras películas más. ¿Conocen Star Wars, cierto? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Conocen Avengers? Esta saga de Marvel. ¿Conocen Superman? Sí, sí. Batman. ¿Sí? Ya, sí, estamos ya. Por lo menos todos conocen alguna. ¿Llega alguien sí? Probablemente Avengers no cacha. Tal como veíamos la semana pasada en el sermón que nos compartió Ignacio, que tengo que decir que bendijo mucho mi vida, en la raza humana parece haber esta como necesidad inherente de héroes, de historias de redención, de victorias, de finales felices. En la antropología se describen en todos los pueblos estas historias, estos relatos épicos, grandes como los relatos griegos o más pequeños, pero parece que del corazón de la raza humana surge esta necesidad. Siempre ha existido esa necesidad de tener un final feliz, ¿ya? Y por lo general el final feliz significa terminar con el dolor, con el llanto, con el sufrimiento, con la preocupación, ¿ya? Y en realidad reconocer eso es reconocer como uno de los rasgos más distintivos de lo que somos como humanos. El problema y la paradoja también es que esa historia con final feliz siempre va a ser ficticia. Siempre. Y esto porque en realidad no existe una historia con final feliz que se mantenga siempre feliz y hasta la eternidad feliz. ¿Por qué? En el caso de Star Wars, los que conocen un poquito más la saga y los que hemos leído los cómics, por ejemplo, ya, en la última muere el emperador mal y todo, pero a los 5 años después aparece un comandante nuevo que rearma todo el imperio y se le vence, le dicen el heredero del imperio, se le vence, y después Luke Skywalker surge de nuevo como un líder, y después vuelve Palpatine, y después se le vence, y después los nietos de Luke se rebelan, y uno se pasa al lado oscuro, y se le vencen, y luego pasa una historia de como 400 años, que hasta los bisnietos, tataranietos de Luke siguen teniendo problemas. Es una cuestión de nunca acabar. En Avengers hay siempre batallas épicas, y se vence al gran, vamos a decir, enemigo de turno, y después siempre surge algo más. Que ahora hay una invasión secreta, que aparece, que después de Thanos viene el Galactus, y nunca termina ese conflicto. En Superman también muere, después lo reviven, después muere, después aparece Superwoman y etcétera, etcétera. Batman, lo mismo. Siempre existe esa idea de que hemos derrotado al enemigo, pero en realidad no. En realidad siempre la historia se repite. Y como dicen por ahí, la historia es como cíclica. Y esto, básicamente, lo que realmente muestra es la necesidad de terminar fervientemente con el dolor, pero la imposibilidad de que eso realmente ocurra. Todas esas historias muestran la condición humana como siempre estar lidiando con problemas, con enemigos, con preocupaciones, con guerras. Piénsenlo ustedes, en nuestras propias vidas. Es una existencia que para algunos filósofos incluso es como cansadora. Muchas personas durante la historia han definido la existencia humana como algo cansador, porque siempre tenemos que estar lidiando con algo, siempre. Y ocurre mucho que cuando nos sentamos en los laureles y es como, oh, qué rico, ¡pum!, pasa algo. Que un familiar enfermo, que algo en la pega, que alguien se enferma. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, tal vez en su foro interno o tal vez hablando con alguien, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué nunca podemos estar realmente tranquilos?
Siempre pasa algo. Siempre. El pasaje de hoy nos confronta con una imagen que es súper única, ¿ya? Es compleja, pero es bastante única. Nos muestra una situación que es real, en la que todo lo malo, en la que el cansancio, el dolor, el sufrimiento se extingue para siempre. ¿Y por qué es única y por qué es difícil entenderlo? Porque en realidad nos cuesta entender, visualizar un momento en el cual no tengamos que estar lidiando con algo o que estemos tranquilos, pero sabiendo de que algo podría pasar. El pasaje de Apocalipsis de hoy nos muestra ese verdadero final feliz. El único final feliz que los humanos pueden tener. El único, ¿no? En realidad no hay otra opción. Nos muestra la conclusión de la gran historia que se cuenta en la Biblia. Y acá tengo que ser súper sincero, ¿ya? Tengo que ser bien sincero. No fue fácil armar el sermón. Para nada. Ahí Parra recibió unos mensajes desesperados, así como no sé cómo agarrar esto. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, el pasaje está repleto de datos, de simbolismos, de datos escatológicos, así como la relación entre algunas profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplen acá, cumplimientos de profecías, descripciones metafóricas, descripciones físicas, hay referencias al jaspe, al topacio, hay referencias culturales a cómo se construían las ciudades. Entonces no fue fácil y en realidad en algún momento como que estaba bien confundido. Estuve hartos días tratando de armar algo como interesante que decir. Así que vamos a terminar ahora. Estuve hartos días leyendo comentarios, datos históricos. A mí me gusta harto la arquitectura, entonces empecé a leer un poco de cómo se construían las ciudades en ese tiempo. Me fui así por las ramas y en realidad como que no conseguía mucho, ¿ya? No conseguía como pensar algo más allá de lo que estaba leyendo, como esta descripción de esta ciudad nueva. Y yo creo que ese fue exactamente el problema. Y por lo tanto quiero dividir el sermón en dos partes bien breves. Primero vamos a ver qué es lo que nos dice el texto directamente, y luego vamos a ver cómo esto puede hablar a nuestra vida, ¿ya? Entonces, si pueden agarrar sus Biblias, y empecemos por el principio. El pasaje de hoy parte describiendo lo que es la esperanza final del cristiano, ¿ya? La nueva Jerusalén, la nueva creación. Como hemos visto en esta serie, la figura de Jerusalén para el pueblo judío era la figura de la esperanza. Como que por fin vamos a tener una ciudad propia donde vamos a habitar con nuestro Dios. Entonces la esperanza del cristiano es habitar por la eternidad con Dios. ¿O no? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿quieren habitar por la eternidad con nuestro Señor y que se acabe toda esta cuestión? Sí, porque estamos con cuestiones. Entonces, en el versículo 1 se inicia presentando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta tierra nueva no es cualquiera, sino que desciende directamente de Dios. Es algo que surge de Dios y es entregado completamente por Dios. Nuevo. Es completamente construida y ataviada por Dios para su pueblo. Es el lugar donde siempre estuvo el corazón de Dios, la intención de Dios de habitar eternamente con su creación, para siempre. Y en esta ciudad viviremos en una conexión directa y eterna con Cristo. Y yo realmente, no sé si pueden imaginarse eso, como estar viviendo eternamente con Cristo en una conexión donde ya no necesitamos intermediarios, donde ya nuestra relación con Cristo no está mediada por los problemas, porque en realidad cuando nos acordamos de Jesús, la mayoría de las veces cuando tenemos problemas, es como, oh Señor. Y yo siempre me imagino a Jesús como diciendo, sí, ahora. Sí, cuando ayer estaba ahí en el cumpleaños, ¿no te acordáis de mí? Sí, finalmente estar con Dios para siempre.
Y acá surge algo que es bastante impresionante, que la Nueva Jerusalén se describe explícitamente como un lugar en el cual no hay muerte y no hay dolor. Y en realidad tenemos que ser sinceros, o sea, una de las cosas más difíciles de nuestra vida es tener que lidiar con el dolor, en distintas formas. El dolor de la traición, el dolor que muchas veces surge de pensar en el futuro, de la incertidumbre, el dolor, por ejemplo, de saber que en algún momento vamos a perder a familiares que amamos, o gente que amamos. Es algo, es una de las cosas con las cuales tenemos que cargar a partir de ese aciago episodio que vimos al inicio de esta serie, en Génesis. Es algo con lo cual tenemos que lidiar. Pero en la Nueva Jerusalén, aparece ahí en el texto, Cristo habrá enjugado todas nuestras lágrimas. Ya no va a haber dolor. El dolor debe ser esta característica tal vez más terrible de las vidas humanas, porque estamos hablando no del dolor físico, sino que del sufrimiento. Y acá vemos que Cristo finalmente elimina toda la maldición del pecado. En la Nueva Jerusalén se elimina esa maldición del pecado y por lo tanto se cierra el círculo. Como dice en el versículo 5, porque Dios ha hecho todo nuevo. La promesa de Dios de hacer todo nuevo implica la eliminación del dolor, del sufrimiento, de todo aquello que nos recuerda nuestra inmortalidad, o sea, nuestra mortalidad y nuestra imperfección. En el verso 6, Dios se presenta como la fuente de vida eterna, de quien beberemos por la eternidad. Y también indica, posteriormente, que en la Nueva Jerusalén estarán los que vencieron en Cristo y no habrá lugar para el pecado. No sé si recuerdan las palabras de Pablo cuando reclama, no de este Pablo bacán, el de la Biblia. Lo que no quiero hacer, eso hago. Esta lucha que nosotros tenemos con el pecado que habita en nosotros. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos saber las cosas que están bien, las que están mal y todo súper bien, pero como dicen ahí algunos, a la hora los que hubo, muchas veces hacemos lo que en realidad no queremos hacer. Y estamos en una constante lucha. En ese lugar ya no va a existir esa lucha. Y del versículo 9 al 11, vamos a leer. El relato nos muestra que la Nueva Jerusalén es un lugar que estará lleno de la gloria de Dios. Entonces, en el versículo 10 dice así: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Acá estamos lidiando con un Juan que está tratando de escribir algo, ¿ya? Hay muchas personas que dicen, no, pero esto está lleno como de imperfecciones porque el oro no puede ser transparente. Como, ya, sí, pero estamos hablando de una persona que está viendo una visión tan tremenda que ocupa los conceptos que tiene en ese momento. Es que era como de oro transparente. Ah, entonces no era oro. Es como, ya, si entendés lo que quiero decir. Entonces, hasta acá, hasta el versículo 11, vemos muchos detalles y sinceramente estar analizando los símbolos y qué significa cada, estaríamos acá como 3 años y medio. Probablemente el Señor ya vino. Y muchas personas dicen que estos detalles son como inconexos y no son tan precisos, pero es entendible.
Porque Juan está teniendo una visión que es tremenda. Una visión que a cualquiera de nosotros en realidad nos dejaría cortos en términos de ocupar descriptores así como más o menos perfectos. O sea, a veces tenemos problemas para describir algo como bonito que vemos. Oye, no era bonito, pero ¿cómo era? Era así como encachado. Imagínense a Juan describiendo la nueva creación, la nueva Jerusalén. Pero en el versículo 12 al 14 podemos reparar en algo súper interesante que tiene que ver con la serie que hemos estado viendo. Dice así: esta ciudad tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, y en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 segmentos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta es una de las cosas que llama mucho la atención, porque podemos ver cómo en esta nueva creación se unifica el relato bíblico. Se unifica el gran panorama bíblico. Se unifica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque la esperanza del pueblo de Israel y la esperanza de los cristianos se unifica en esta nueva creación. Acá vemos como todo el relato de la Biblia desemboca en esta visión final. Y cómo Cristo finalmente unifica la totalidad de su relato en la Biblia. De esto, del capítulo 15 al 21, vemos cómo Juan ofrece muchos detalles también de las proporciones de esta ciudad, de la grandeza, de la majestuosidad de esta nueva Jerusalén. Y en realidad no quiero reparar como en todos esos detalles, pero me llamó bastante la atención porque hice algunas medidas. Y me pregunté ya, ¿cuál es la ciudad actualmente más grande del mundo? Googleé ahí Tokio. Ya, Tokio es una locura, es gigante, es una urbe gigante. Las medidas que aparecen acá son como 2000 veces Tokio. Es más, algunos han dicho que en realidad no eran estadios, son como codos. Claro, de un estadio a un codo se hace bastante más realista la medida. ¿Pero qué quiere decir eso? Que más allá de los simbolismos, acá vemos una descripción de un lugar, primero que es difícil de imaginar, pero es un lugar que contrasta radicalmente con las ciudades conocidas hasta la fecha. Los romanos tenían súper buenas descripciones de sus ciudades, históricamente. Y la Nueva Jerusalén contrasta en varios aspectos con las ciudades que se conocían en ese entonces y hasta ahora igual. Primero, el tamaño. Esto implica que en la Nueva Jerusalén hay lugar para todos los que creyeron, para todos los que vencieron. Y eso cumple una promesa que hace Jesús, literalmente. Segundo, tiene muchas entradas. Por lo general, en esos tiempos, las ciudades estaban construidas de cierta forma que ponían una entrada o a lo más 2 para poder controlar quién estaba de paso en la ciudad. Y eso implicaba que era trabajoso y había un filtro muy pesado y muchas veces no había lugar para todos en las ciudades, como le pasó a Jesús. El tener 3 entradas por cada lado implica que esta nueva Jerusalén está abierta para todos los que han creído en Jesucristo. Con esto, el texto asegura que hay lugar para todos en la Nueva Jerusalén, y además la Nueva Jerusalén es una ciudad que Dios alumbra y llena en su totalidad. ¿Por qué? Porque como dice Juan, no hay templo, sino que el Señor mismo es el templo. Es una ciudad donde Dios es el centro de todo, y es una ciudad donde no hay más pecado. Y finalmente es la consecución del deseo más profundo del corazón de Dios de estar con su pueblo para siempre. Eso es, obviamente a grandes rasgos,
la visión que está teniendo Juan es un lugar que es súper difícil de imaginar. Es un lugar que es difícil de describir. Es un lugar sublime, que es la conclusión de todo lo que hemos leído en la Biblia. De todo. Claramente, esta es una imagen que es difícil de digerir. Así como... A mí cuando chico, bueno, hasta ahora me gusta mucho dibujar y de repente en la iglesia nos hacían así como dibujar estas cosas y uno dibujaba cuestiones y piedras preciosas y todo, pero todo eso no logra capturar lo majestuoso de esta nueva creación. Y acá quiero pasar como a la segunda parte y quiero comentarles algo. Como les decía hace un ratito, me costó bastante elaborar, así como qué decir, qué se puede agregar a lo majestuoso de esta descripción. Como ya, pero Señor, háblame a mi vida. Y esto es súper literal. En un momento tenía una Biblia nueva que me regalaron, así como de estas Biblias como bien pro. Y me puse así como encima y dije, Señor, no sé qué voy a sacar de esto. Si es la descripción como de lo más majestuoso que puede existir en términos como de habitar con Cristo, es como no hay una iglesia que se le compare, no se le puede comparar con nada. Entonces, ¿qué saco de esto? Entonces yo estaba como bien concentrado en lo que yo tenía que hacer, construir el sermón. Tenía que escribir o leer, elaborar un sermón, y venía y leía comentarios, cuestiones, y con todo esto en realidad Dios me enseñó una lección que probablemente también les ayude a ustedes. ¿Cuántas veces en nuestras vidas desviamos de forma súper fácil nuestros ojos de la promesa de Cristo? En medio del proceso de tratar de comprender el texto y el contexto y los datos y todas estas cuestiones como técnicas, los simbolismos, la historia, etc., me desvié exactamente de la esperanza que el texto mismo me estaba mostrando. La Nueva Jerusalén no es una pura visión. No es el Olimpo, no es el Valhalla, no son estos relatos fantasiosos. No es como una de estas tantas historias inventadas por el hombre para lidiar en realidad con sus propias necesidades fundamentales. No es un mito. La Nueva Jerusalén es la conclusión de algo que ya ha sido revelado en nuestras vidas. De a poquito, pero ya ha sido revelado. La Nueva Jerusalén es la conclusión del amor de Cristo que nosotros ya recibimos en la cruz. No es algo que está lejano, sino que es algo que ya ha comenzado. La promesa de un Salvador en el Antiguo Testamento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, todo lo que hemos visto en este gran panorama bíblico concluye en esta nueva creación. Pero eso no es una visión lejana, no es otro cuento de hadas, porque Cristo ya ha sido revelado a nuestras vidas, hermanos, hermanas. Para poder mantener nuestra mirada en la Nueva Jerusalén, debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Cristo es la única entrada a la Nueva Jerusalén. En Juan 4:14, Jesús dice lo siguiente: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es como si Jesús dijo eso. Bueno, en la Nueva Jerusalén vamos a estar unidos a Dios, a Cristo por siempre. Cristo ya se ha revelado en parte a nuestras vidas. En parte, el participar de esta comunidad es participar del amor de Cristo, de cómo Él se revela constantemente a nuestra vida.
Y la Nueva Jerusalén muestra la esperanza que tenemos de estar eternamente con Él. No como estamos ahora con Él, porque aún sufrimos dolor, aún sufrimos de la muerte, aún sufrimos de la incertidumbre de la vida, sino que es una visión donde vamos a poder estar eternamente en armonía con Él. Hermanos míos, la única forma de alcanzar nuestra esperanza de habitar eternamente con Dios es mirar a Cristo ahora, aquí, en esta vida. Es caminar la senda de Cristo acá, ahora, en esta vida. En nuestro día a día. Solo fijando los ojos en Cristo podemos realmente entender que la conclusión de la gran historia bíblica que hemos venido revisando no es un regalo lejano, sino que está con nosotros ahora en Cristo. Y que en algún momento podremos habitar finalmente y eternamente con Él. Cristo va a reemplazar ese anhelo que tenemos de terminar con el dolor, ese anhelo que se expresa en todas estas historias ficticias, con una realidad eterna. Y esa es nuestra esperanza. Cuando ustedes sientan dolor, que estoy seguro que todos lo sentimos por distintas cosas, miremos a Cristo. Cuando estemos confundidos, cuando estén confundidas por cualquier cosa, vivimos muchas veces en confusión, miremos a Cristo. Cuando ustedes teman tal vez perder algo, perder el trabajo, perder una amistad, perder una confianza, perder la imagen que los demás tienen de uno, miren a Cristo. Cuando no sepan realmente qué hacer en alguna situación, miren a Cristo, porque gracias a Cristo en algún momento todo el dolor y el sufrimiento va a pasar. Hermanos, probablemente ahora en esta vida vamos a sufrir, pero no vamos a estar solos. Tenemos a Cristo y nos tenemos a nosotros. Pero en algún momento no vamos a sufrir más. Y vamos a estar eternamente con Cristo. Oremos para que realmente podamos mantener nuestra mirada en Cristo. Y que lo complejo de la vida en realidad no nos haga cometer el error de confiar en nuestro propio esfuerzo. Señor Jesús, te damos gracias porque vemos una conexión y una unidad tremenda, única, irrepetible en el gran relato bíblico, Señor. Pero te damos más gracias, Señor, porque esa visión que para algunas personas puede ser muy lejana, muy extraña, muy compleja, en realidad ya ha sido revelada por medio de tu amor en la cruz, Señor. Tenemos una conexión directa con esa nueva creación, esa nueva Jerusalén, como una esperanza real, en la medida que hemos creído en ti y que vivimos en ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces, si bien es cierto que sufrimos y hay cosas que nos quitan el sueño, que nos quitan la tranquilidad, muchas veces dejamos que esas cosas, Señor, nos hagan desviar nuestra mirada de ti. Y cuando ocurre eso, en realidad nos hundimos profundamente, Señor. Te damos gracias porque tú sabes eso. Y nos perdonas y nos recuerdas día a día de que tú nos amas y de que tenemos una esperanza de habitar eternamente contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que entre todos los miembros de esta comunidad, nos apoyemos para poder mirar a Cristo continuamente, Señor. Que podamos con nuestras acciones, con nuestras conversaciones, recordarnos a Cristo constantemente entre nosotros y también recordarle al mundo de que sí existe una esperanza. Y esa esperanza está en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.